Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a un nuevo martes a Sin Trincheras. En el programa de hoy hablaremos de la caza en España. Antes de nada, recordad que podéis escribir nuestro chat en directo dejándole preguntas a nuestros participantes, así como vuestra opinión. Darle a me gusta y suscribiros al canal. Es algo bastante importante. Así, hablando del tema que nos ocupa, la caza. La caza está de capa caída en toda España. Continúa la incesante pérdida de aficionados en todo el país, según pone de manifiesto las estadísticas sobre la licencia que elabora periódicamente el Ministerio para la Transición Ecológica. El número de permisos ha bajado en España un 30% desde 2005. Según las últimas cifras disponibles de 2019, en la actualidad hay en España un total de 743.600 licencias de caza, cifra que está por debajo de la que se tuviera en 2015, cuando eran 825.373, la cual a su vez ya había bajado de la cifra que había en 2005, cuando había 1.069.800 licencias. La bajada, por tanto, es incesante. Pero, ¿a qué se debe esto? ¿Tiene cada vez peor prensa la caza en España? ¿Por qué? ¿Es necesaria la caza para mantener el equilibrio en los ecosistemas? ¿O es una tradición cruel que hay que dejar? Sobre esto hablaremos hoy en Sin Trincheras. Pero aquí lo importante es, ¿tú qué piensas? ¿Es positiva o negativa la caza en España? Empezamos. Para hablar de la caza, hoy contamos con Jaime Posada, coordinador de Anima Naturalis. Muchas gracias, Jaime, por estar con nosotros. Buenas tardes. Gracias a ti por invitarnos y es un placer, sabes que encantadísimos de poder estar en tu programa. Muchas gracias por estar aquí. ¿Es necesaria la caza para mantener el equilibrio de los ecosistemas? Te pregunto. Adelante. A ver, el equilibrio de los ecosistemas ha sido siempre, pues, se ha mantenido solo. El problema es que en la actualidad se han provocado un desequilibrio debido a que a los grandes depredadores, a los superdepredadores, se les ha estado cazando sistemáticamente hasta erradicarlos o casi erradicarlos. Es el caso del lobo o es el caso de los zorros o es el caso de los grandes depredadores pues si hablamos de la península ibérica, el lince ibérico o el oso. Se les ha ido matando sistemáticamente hasta que ya no hemos tenido la cúspide de la pirámide y entonces se ha venido abajo y claro, los escalones que hay justo por debajo se reproducen y ahora mismo está completamente desequilibrado. ¿Es necesario a corto plazo? Pues posiblemente sí, pero a largo plazo, si dejamos que los animales se reproduzcan solos y que esos grandes superdepredadores realicen su función en la pirámide, se va a equilibrar sola. No es necesaria la acción del ser humano. Y así se ha visto en sitios como puede ser Yellowstone, en donde se habían erradicado los lobos y a raíz de introducir lobos se ha vuelto a reequilibrar todo y de hecho ha cambiado hasta el curso del río realizando eses que antes no realizaba, ¿vale? Entonces todo esto ha cambiado completamente la fisonomía. De acuerdo. Seguiremos hablando sobre esto. Le damos la palabra a José Ignacio Erce. Buenas tardes, José Ignacio. Muchas gracias por estar con nosotros. Abogado especialista en medio rural y miembro de Nuevas Generaciones. Muchas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias, Eugenio, por invitarme de nuevo a acompañaros. Bueno, la caza es necesaria e imprescindible para mantener el equilibrio en los ecosistemas. O sea, de hecho, el control de poblaciones mediante planes de gestión que aprueba la administración pública constituyen una forma de aprovechamiento cinegético reglado y racional. Es decir, es una práctica regulada y protegida en la que se busca el control medioambiental. El modelo de caza actual es el modelo de gestión del medio natural. Y además hay algo que es realmente interesante, y es que la propia sociedad, a través de la caza, contribuye al control de poblaciones. Es que visitar el mundo rural no es ir de excursión un día y ver la diversidad o ver la fauna y luego volver a la ciudad, sino que se trata de
y es lo que hacen los cazadores, de cuidar las especies existentes, por ejemplo, a través de bebederos y comederos que se instalan en cotos, donde no solamente comen especies cinegéticas, sino otros animales. Se busca el control de la buena salud de los animales y de su desarrollo, como con el resto de la fauna. Es un control sobre la propagación de enfermedades, no solamente que asolan a especies cinegéticas, sino también a otras, como es la ganadería. Y es importante inculcar en las nuevas generaciones, pues, el respeto por la naturaleza y su conocimiento. ¿Para qué? Para que haya buenos cazadores. Luego, en relación con el control de poblaciones, como si es viable a corto plazo, pero no a largo plazo, por ejemplo, los jabalíes están desequilibrando no solamente su población, constituye a día de hoy una plaga, sino que genera el desequilibrio en otras poblaciones. Y luego, a su vez, también no solamente es controlar poblaciones, sino también buscar el equilibrio de sexos para que la reproducción sea controlada y evolucione correctamente el medio natural. ¿Por qué? Pues hay que ser realistas y el ser humano ha intervenido en el medio natural e interviene. Por lo tanto, la dinámica no es la misma que como hace 2000 o 3000 años, donde el ser humano no intervenía en la naturaleza. Aquí lo claro, lo importante es que lo importante de la caza no es la cantidad de animales a batir, sino vivir la naturaleza y, sobre todo, cazar lo que sea necesario para que el medio natural funcione, para que funcione como debe funcionar y siempre respetando, por supuesto, las leyes y los cupos. Debo destacar que es una de las actividades más reguladas que creo que a día de hoy hay. De acuerdo. Muchas gracias por tus palabras. Abro el debate a los dos. Y bueno, quería, aunque seguiremos profundizando en esto, ¿no? Lo que habéis comentado al principio, en empezar por los efectos, ¿no? Tanto positivos como negativos que trae a día de hoy a España, ¿no? En este contexto, la caza, ¿no? Empezaré por los negativos, ¿no? Hay, según estadísticas de los primeros 9 meses de 2020, más de 50 muertos en España al año, primeros 9 meses, por causa de disparos de caza. 50 muertes a causa de los disparos de caza en los montes. Y desde el 1 de enero hasta el 6 de septiembre de 2020, con los 3 meses de confinamiento, había más de 600 personas que resultaron heridas o tiroteadas, ¿no? ¿A qué se debe, no, esta problemática, ¿no? Si está tan regulada, ¿no? Está tan regulada, ¿por qué existe este pequeño problema respecto a los heridos y muertos relacionados con la caza, ¿no? Voy a empezar con Nacho. Bueno, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es el adecuado manejo, ¿no? de los instrumentos que se utilizan para cazar, es decir, de las armas, ¿no? Es decir, claro, ¿puede haber accidentes? Pues pueden derivar de un mal manejo. Es decir, hay accidentes como también ocurre cuando se coge un coche, cuando se coge una moto, cuando se practica alpinismo o jugando al pádel con los amigos. Quiero decir, a veces nos encontramos ante accidentes por mal manejo y luego a veces, pues, por desgracia, suceden acontecimientos pues inesperados que pueden rozar incluso la fuerza mayor. En todo caso, hay que pensar siempre en qué mecanismos se ponen para aportar las soluciones y decir, bueno, los cazadores se someten a un examen con una prueba teórica y una prueba técnica, que con lo cual se intenta formar siempre al cazador para que haya los menos posibles. Y si en todo caso 50 fallecidos en una actividad que tiene en torno a 700.000 licencias y más de 700.000, me parece que es un número muy pequeño en comparación con el número de cacerías y de gente que interviene en el campo, ya sea para caza mayor, para caza menor, ya sean recechos y ya sean monterías. Es decir, miles de cacerías y miles de cazadores al año, 50 fallecidos. Yo creo que el porcentaje es infinitamente menor que en otras actividades. De acuerdo, gracias. Adelante, Jaime. A ver, a mí cada vida me importa y 50 fallecidos, más de 200 heridos, me ha dicho bien Eugenio, más de 600 heridos. Y sí, hay medios para regular la caza, hay pues alternativas. Bueno, hay una serie de medios para coger y decir, oye, mira, pues se les da un permiso de caza, pero si está habiendo 50 muertos es porque se está haciendo algo mal. Y a lo mejor yo que he vivido la cacería cuando, pues hasta los 18 años, mi familia es cazadora y yo he visto gente que bebía. Y sales al monte y les ves beber antes de manejar una escopeta. Entonces, a lo mejor se debían de retirar unas cuantas licencias, y estoy hablando de muchas licencias. Estamos hablando de 50 muertos, 50 familias que se han quedado sin un miembro de esa familia. Por un error o por un disparo accidental, puede ser, pero también estamos hablando de 600 heridos.
con diversa gravedad, pero que estamos hablando de que ya no son accidentes puntuales. Y lo estamos reduciendo a accidentes puntuales cuando estamos hablando de 50 muertos y más de 600 heridos. Más luego, claro, el tema de que el día que hay una montería, el día que hay una cacería, el resto de los 47 millones de habitantes de España no pueden pasar por ese monte. Y estamos hablando de seis meses al año. 6 meses al año que a 10 personas se les ocurre que tienen que matar animales y deciden que el resto de los 47 millones no pueden pasar por allí. A riesgo de que te peguen un tiro. Porque eso sucede. Y que te intenten agredir, también sucede. Entonces, ¿hasta qué punto esa actividad tiene prevalencia frente al resto de derechos del mundo? Ahora vamos a dar un dato negativo respecto a la caza, vamos a dar uno positivo, ¿no? El tema del medio rural, ¿no? Cómo está enlazada, ¿no? Como decía Nacho al principio, el medio rural con la caza, ¿no? Los puestos de trabajo asociados a la caza, ¿no? ¿Cómo podemos despegar, ¿no? Esta fuerza de trabajo de esta tradición, ¿no? ¿Qué sería positivo o negativo de esto en el pueblo, ¿no? Jaime. En la actualidad, las zonas loberas que no permiten la caza del lobo están recibiendo visitas de cacerías de fotos, ¿vale? Es decir, safaris fotográficos, y esos safaris fotográficos están dejando hasta 4 veces más economía de la que dejaban los cazadores. Además de que evitan algo que nos parece un mal menor, pero es la cantidad de plomo que queda en el suelo. Porque hasta ahora, toda la cacería, salvo en humedales, en el resto de España se utilizaba plomo como proyectil. El plomo, recordemos que es muy contaminante. Entonces, no solamente estás cargándote a todas las especies que hay allí, estás empezando por los grandes depredadores y después por el resto. Claro, José Ignacio decía los problemas con los jabalíes. Los problemas con los jabalíes se puede solucionar de una forma muy fácil. Dejemos que el lobo actúe. Porque el cazador del jabalí es el lobo, no es el ser humano. El ser humano, además, en las cacerías enlatadas que se llaman, está liberando jabalíes para poder cazarlos. Y es que las granjas cinegéticas son más de 5.000 en España. Estamos hablando de que se liberan animales al campo que están acostumbrados a comer de la mano del ser humano y claro que vuelven al ser humano. Y luego nos quejamos de que vuelven al ser humano. Es que les hemos soltado nosotros. Es que el problema no es que ellos se estén reproduciendo, es que nosotros los estamos dejando sueltos y los estamos reproduciendo en granjas. Entonces, no, el problema no es que los jabalíes se estén reproduciendo, es que los cazadores están permitiendo la suelta de esos jabalíes y están demandando esa suelta. Para luego, además, cazarlos colocándose la medalla de hemos matado no sé cuántos jabalíes. A ver, vamos a ser un poco lógicos y dejar de mentir a la ciudadanía, porque eso son mentiras. Es decir, si tú sueltas animales y luego los cazas, más luego los que quedan allí sueltos que no has conseguido cazar o los que dejas heridos, pues al final pues estás mintiendo. Esos animales vienen de una granja y vuelven a las ciudades, evidentemente, porque están acostumbrados a comer de la mano del ser humano. A Nacho, y ahora volveré contigo, Jaime, lanzando una pregunta, ¿no? ¿Qué problemáticas tendría también, ¿no? El que se produciera una explosión demográfica de los lobos, ¿no? Respecto con los humanos y tal, ¿no? Pero ahora volveré contigo, pero adelante, Jaime. Adelante, José Ignacio, perdón. Vale, si me permites, Eugenio, voy a intentar contestar un poquito. Pues la cuestión del riesgo, nada, te robo unos segundos y luego ya hilo a lo siguiente, ¿vale? Claro,
¿Qué es lo que ocurre? Que es que 50 muertos, claro que cada día importa. A mí, desde luego, pero es que también tiene 50 muertos en 2019 el alpinismo y no se debe prohibir el alpinismo. Y también hay accidentes de tráfico y no dejamos de conducir. O sea, es decir, claro que es trágico y claro que hay que poner medios como la formación, sancionar a quien no cumple la norma, pero desde luego criticar la caza porque el ratio por accidente es mucho menor que otras actividades, bueno, a mí no me parece un argumento, ¿no? Es decir, al final, entonces no puedes hacer nada que implique riesgo. Es decir, en el fútbol hay infartos. Y entonces no por eso prohibimos el fútbol o lo criticamos, lo criticaremos por otras cosas, ¿no? Y luego, en relación al riesgo que hay de los paseantes que pueden sufrir accidentes en cacerías, o sea, es que se señalizan, es que las cacerías se señalizan porque las autoriza la administración. Lo que ocurre es que hay gente que tira los carteles al suelo. Y luego lo sigue, entonces con lo cual lo que tienen que hacer es evidentemente no pasar, porque es un aprovechamiento del monte. Si tan aprovechamiento del monte es cazar como pasear por el campo. Yo me planteo que porque un paseante tiene que tener prioridad todos los días. Yo soy ciclista y hay veces que yo no puedo pasar porque hay una montería. No pasa nada, voy otro día. De la misma manera que ocurre a la inversa, que no pueden cazar porque quieran cuando quieran, ¿no? Entonces, bueno, hay en algunos montes solamente se caza una vez al año. Hay 364 días en el que se puede pasear. Luego, en relación con lo del usos alternativos a la caza, yo creo que de la caza de fotos no come un pueblo. O sea, come el hotel de la montería, come donde se alojan los monteros, dice, come el restaurante, dice, comen los orgánicos, comen los titulares de los cotos, en fin. Ese punto de vista, yo creo que la caza como actividad económica es que es un auténtico motor rural. Si vamos desde el punto de vista histórico, en la posguerra, los pueblos que tenían caza eran los primeros a los que les llegaba el alumbrado porque era un motor económico y otros pueblos que no tenían aprovechamientos energéticos iban más despacio. ¿Por qué? Porque en el pueblo no se invertía, porque no había generación tampoco de dinero, ¿no? Bueno, lo de la suelta de jabalíes, pues, los jabalíes se sueltan en poquísimas ocasiones. Lo que realmente se sueltan sí que son ejercicios y faisanes. Pero bueno, y en todo caso, las granjas están autorizadas, las granjas están controladas y efectivamente las especies tienen que ser las que deben de ser. Y en todo caso, efectivamente, hay 5.000 granjas, y entonces hay muchas familias que comen de eso, ¿no? Entonces, bueno, y luego en relación con, por ejemplo, el lobo, claro, yo me planteo, vamos a ver, ¿dónde va a controlar? Primero, qué grandes depredadores son, aparte del lobo, los que hay, ¿no? Y luego, a ver, ¿y qué ocurre en los sitios donde no hay lobo? Si los lobos van a controlar todas las poblaciones, lo dudo mucho. Y luego pensemos también en los efectos secundarios que puede tener una sobrepoblación del lobo, por ejemplo, para la ganadería. Pero, en fin, cualquier desequilibrio es malo, incluso hasta para el lobo. Y precisamente por eso yo creo que el ser humano tiene que mantener y jugar con el equilibrio de poblaciones. Yo creo que la caza en ese aspecto es fundamental. Pero bueno, es que es un motor económico y aquí reitero lo anterior. Es que al final, ¿quién vive de la caza? Vamos a ver, los trabajos fijos como los guardas, los eventuales, los pueblos que viven de la caza, el alquiler de coches, el personal, los hoteles, restaurantes, la gente que vive del turismo, la gente que repite y vuelve a pueblo después de haber cazado, las actividades alternativas alrededor de la caza. Hay pueblos que arriendan terrenos a cazadores y obtienen rentas por ello. En fin, muchos pueblos viven gracias a la caza. Y yo no digo que no pueda haber otros usos alternativos, pero no es necesario prohibirla. Adelante, Jaime. A ver, respondiendo un poquito a lo que ha dicho José Ignacio, es que estamos en la actualidad, estamos en 2021, no estamos en 1939, ¿vale? Entonces, las cosas han cambiado un poco, solo un poco, 80 años han cambiado. Entonces, ¿que hace 80 años el motor económico era otro? Muy bien, pero es que estamos en 2021. Y en la actualidad, como he dicho antes, los safaris fotográficos generan 4 veces más economía que los de caza. Y esos son datos que están contrastados. Y esos son datos que puedes encontrar en los ministerios. Entonces, es que hace 80 años los pueblos evolucionaban más, ya. Pero es que hace 80 años no había el movimiento fotográfico que hay en la actualidad. Bueno, yo si me permites, te digo que hace nada estuve de Montería y estaba el hotel repleto, con gente consumiendo, con gente comiendo, con gente cenando, con gente alojándose. Y el pueblo era pequeñito. O sea, quiero decir, bueno. Ya, pero no todos venían de cacería, ¿vale? Y no sabes cuántos venían de paseo, porque no hiciste una encuesta. No, pero No, no estaba ayer. pero ya he respondido. Ya he respondido y yo te he dejado hablar. Vale. ¿Vale? Entonces, en cuanto a que el ser humano tiene que equilibrar, el ser humano ha desequilibrado y sigue desequilibrando en la actualidad y con mayor vehemencia que nunca.
¿Por qué? Porque está empeñado en seguir siendo el rey cuando no lo es. No somos más que un engranaje más del ecosistema y no somos quienes manejamos todo. Somos quienes hemos destruido todo. Y en la actualidad existen pocos depredadores porque hasta este año, ¿vale?, se ha estado cazando a los grandes depredadores y se siguen cazando a los grandes depredadores. ¿Cuántos linces hay muertos al año en España? Porque se pueden contar casi por decenas. Y estamos hablando de animales que estamos reintroduciendo. El lobo se puede reintroducir poco a poco y, como he dicho al principio, a medida que vaya ganando terreno, el ser humano no tendrá que controlar tanto las especies porque el ecosistema sabe controlarse y no necesita de nuestra tutoría. Tiene muchos más años que nosotros, la naturaleza. Tiene muchísimos más medios para controlar la naturaleza que no necesitan al ser humano porque llevan más de 2000 años funcionando. Entonces, no nos coloquemos como reyes de cuando no somos nada más que unos micos y literalmente somos primos de unos monos. ¿Vale? Pero te pregunto, al lobo. Jaime, respecto al lobo, exactamente te digo, preguntar. Podría haber problemas, ¿no?, respecto a una sobrepoblación de los lobos que atacaran granjas o bien se adentraran en pequeños pueblos. ¿Eso puede pasar o no? ¿O habría una autorregulación propia del propio lobo? El lobo tiene, igual que el resto de animales, se regula igual que el resto de superdepredadores, se regula con la cantidad de alimento que tiene. No tiene, si hay épocas de escasez, no tiene lobeznos hasta no poder más. Pues si sobreviven dos, sobreviven dos. Si sobrevive uno, ha sobrevivido uno. Y si hay épocas en las que hay muchas presas, se reproducen más y llegará un momento en el que se regulen solos, ¿vale? En cuanto a la ganadería, oye, pues mira, yo conozco al menos 4 santuarios que viven en zonas loberas y no reciben ataques. Y lo único que han hecho es vallar. Lo que han hecho es vallar y vallar bien. Entonces, 4 santuarios que no matan animales y que no reciben ataques de lobos y viven en mitad del campo. Entonces, ¿las ganaderías por qué reciben ataques de lobos? Pues a lo mejor es porque no tienen bien vallado el terreno. O a lo mejor es porque no tienen bien entrenados a los perros. O a lo mejor es porque no les interesa y son víctimas de sus propios perros. Pero claro, como son dentelladas, ¿cómo diferenciar la dentellada de un perro asilvestrado de un lobo o de tu propio perro? No hay forma de diferenciarlas. Tú llegas al seguro y le dices, hay dentelladas y hay huellas de un cánido. Es todo lo que pueden aportar. Entonces, no se sabe el número de ataques reales de lobos a ganadería. No hay tantos. Entonces, Nacho, a ver qué opinas al respecto. Bueno, un poco en relación con lo de que es un motor rural y demás, hay un informe que se hace en 2016, ¿no?, que lo hace la Fundación Artemisan. Quiero recordar que con Deloitte, es decir, hace Deloitte un informe, ¿no?, en el que dice que la actividad cinegética en España movilizó más o menos en 2016 como 5.470 millones de euros, ¿no?, y que movilizó ese dinero y que generó 6.400 millones de PIB, que es un 0,3 del PIB del país. No está nada mal, involucrando más o menos a 5 millones de personas. O sea, te digo, no me parece nada desdeñable, ¿no? Y sobre todo, te digo, me parece muy bien que haya otras formas de aprovechamiento del mundo rural, pero no tenemos por qué prohibirlo, ¿no? Y bueno, en relación a que si somos un engranaje o no, vamos a ver, es que el lince se dejó de cazar hace muchísimos años y no desapareció por la caza, como tampoco desapareció el oso. Es decir, la autorregulación, a mí, mi criterio es utopía pura. O sea, pensemos, hay millones de conejos. Joder, pues dejémoslos sin regular y veremos los daños que genera la agricultura. ¿Qué ocurre con los daños de los jabalíes en la agricultura? ¿Qué ocurre con los accidentes de tráfico? ¿Por qué hay excesos de poblaciones? En fin, vamos a ver cuántos muertos hay por accidente de tráfico derivado de atropello de especies cinegéticas. E incluso, fijaros, es que La Vanguardia, creo recordar que en 2020 decía que murieron atropellados
57 linces en carretera en el 2020. Es decir, tampoco se puede decir que el lince lo destroza al cazador. Entonces, también prohibamos el tráfico. Yo creo que hay que endurecer sanciones y que hay que ser duro con aquellos cazadores que incumplen la normativa, evidentemente, pero no creo que haya que prohibirla. Oye, que se dice que la normativa no se cumple. Bueno, yo no tengo ningún problema con que se busque que la normativa se cumpla. Si tienen que hacer más inspecciones las autoridades, que las hagan. Yo quiero, como cazador, que se cumpla la ley. Yo quiero que se cumpla. Pero tampoco digamos que la caza está mal porque hay algunos cazadores que han generado problemas. Porque a mí, un tío que ha matado un lince me parece un cabronazo. Pero que un cabronazo mate un lince no quiere decir que todos sean unos cabrones. Pero es un poco demagógico. Es que como si yo de repente me pongo a buscar noticias en Google de protectoras de animales que tienen el núcleo zoológico irregular y digo que todas las protectoras son no sé qué. Pues no se me ocurre. Habrá gente buena y habrá gente mala. Yo me quedo con la gente buena y creo que a la gente mala hay que perseguir. Jaime, ¿has negado algunas veces con la cabeza? Adelante. La Fundación Artemisa es una fundación pro caza. No va a morder la mano que le da de comer. Como entiendo que el animalista tampoco, ¿eh? ¿Eh? Como entiendo que una asociación animalista tampoco va a hacer un informe pro caza, ¿no? Me refiero a nada, ¿no? Pero aquí cada uno, pues oye, pues tiramos para donde tiramos. No. Simplemente es un apunte. Es decir, una fundación pro caza hace un informe pro caza. Uy, qué cosas más raras. Claro, no va a hacer un informe que le diga, oye, mira, es que lo estás haciendo mal. Es decir, y una fundación animalista hace un informe, ¿vale? Tratando datos. O sea, no tratando de manipular datos. Y Deloitte también, que es una consultora. No, Deloitte no va a morder en la mano que le está dando de comer. Deloitte no es una empresa, no va a morder la mano que le va a dar de comer. ¿Vale? Igual que se manipulan informes médicos por farmacéuticas para favorecer la venta de medicamentos, ¿vale? También se modifican informes de Deloitte para favorecer a quien le está dando de comer, a quien le ha encargado eso. Y si no, Artemisa no lo va a publicar. Artemisa no va a decir, oye, mira que, fíjate, un dato tan sencillo, ¿vale? Como que la UNESCO sacó un informe diciendo que la industria de la carne que la carne es cancerígena, ¿vale? Automáticamente, un segundo, déjame hablar, por favor, José Ignacio, ¿vale? Automáticamente todas las empresas cárnicas se le tiraron al cuello diciendo, no, eso no es cierto, estás solamente hablando de los procesados. No, es decir, los clasificó y eso es algo independiente. Artemisa no es independiente y no va a sacar un informe diciendo, mis cazadores, quien me está alimentando lo hace mal. Es decir, seamos lógicos, no va a decir, oye, pues mira, es que no, va a coger y modificar los datos hasta el límite que pueda para hacerlos creíbles. Entonces, un informe que saca Artemisa, no me lo creo, porque no es alguien objetivo, es alguien completamente subjetivo. Entonces, es que se ha caído en el momento en que una fundación cazadora saca un informe pro caza. Oh, claro, es que Harry Sedal dice, ¿qué va a decir? ¿Que los cazadores son malos? No, es que no tiene ni pies ni cabeza. Entonces, pues bueno, es decir, la Fundación Artemisa, que es una fundación pro caza, dice que quien le está alimentando es bueno. Sí, porque le está alimentando. Porque es que si no, dejaría de existir. Es así de claro. Entonces, cojamos estudios independientes. No cojamos los interesados. Yo no voy a utilizar un informe de Anima Naturalis, que mira que es mi fundación, para decir, oye, mira, se abandonan más de 50.000 galgos por los galgueros. No, voy a utilizar los de Purina. Voy a utilizar empresas independientes. Y hemos llegado al mismo dato, ¿eh? A más de 50.000 galgos a protectoras. No sabemos el número de galgos que son abandonados o ahorcados en los campos españoles, que se están estimando en más de 200.000. Precisamente por eso... Pero esos son cazadores. Esos son cazadores y son parte de los 700.000. Precisamente por eso contrata a Deloitte.
para no firmar, por eso la contrata, para que sea una entidad independiente que haga el estudio económico. O sea, a mí lo que me vale No, es José Ignacio, no. sí, si es así, y si no, míralo. Y en todo caso, de verdad, yo me fío de la firma de Deloitte, pero también me fiaría de la firma de Deloitte en otros aspectos. Pero hay una cosa que está clara, dice, vamos a ver, si el informe de una entidad animalista está bien, es decir, vosotros sois los buenos y tenéis razón, y entonces el informe es objetivo de narices. Pero si Deloitte, que es una consultora con prestigio reconocido a nivel mundial, avala el impacto económico de la caza con datos objetivos, resulta que es un informe pagado por cazadores. Bueno, hay un informe que sí que me gusta mucho, que dice Greenpeace, y es de Greenpeace, que dice que la carne de caza es justa, libre y sana. Y eso se encuentra con una editorial que elaboró un señor que se llamaba, pues yo creo que era James Lubadé o algo así, y lo hace Greenpeace. Entonces yo, mira, efectivamente, que la carne era la más justa, era la más sana y era la más libre. Entonces, fíjate, yo con eso me quedo. Pero Sí, solamente te quiero decir la carne de caza, sí, la carne de caza puede ser más justa. Bueno, vamos a ver. Yo, ¿más justa en qué? ¿Más sana? Claro que es mucho más sana que la carne producida en una granja. Evidentemente, porque ese animal ha podido moverse. Pero en cuanto a justa y sana y que no sea cancerígena, no hay un estudio sobre ello. ¿Vale? Y no hay un estudio sobre el impacto medioambiental de la carne de caza. Yo me quedo con que los proyectiles son de plomo, altamente contaminante, y cuando los sustituyen por plástico duro, ya está la fundación de la Real Federación de Caza llorando para subvenciones, y ahí es que me obliga la Unión Europea a tener proyectiles de plástico en vez de plomo, que son mucho más baratos, pero es que medioambientalmente, no, es que a mí me gusta el medio ambiente, pero lo contamino a muerte, dejando cartuchos, dejando los proyectiles e intentando contaminar el máximo posible, porque nadie, vamos, el precio de un cartucho de una escopeta es mínimo. Entonces, no me digáis, queremos el medio ambiente, nos gusta el medio ambiente cuando lo estáis contaminando permanentemente. Vamos a dejarle la palabra a Nacho. ¿Qué piensas al respecto? El tema del plomo y de los cartuchos y la regulación de la Unión Europea. Hombre, en relación con el plomo, pues como ya ha salido, se está limitando cada vez más y de hecho pues ya está prohibido utilizarlo en algunos aspectos y por lo tanto lo que se está haciendo es buscar aleaciones distintas. De hecho yo creo que ya hay una que está pues en estudios finales o algo así, no recuerdo de dónde era, pero en fin, se está trabajando en ello. Entonces, bueno, ¿es contaminante? Pues se ponen medios para resolverlo. Y en todo caso también hay que pensar, bueno, que ocasiona un leve impacto ambiental, prohibimos donde genere el mayor impacto ambiental para evitarlo y en todo caso busquemos alternativas para mantener un modelo que es sostenible y necesario con el menor impacto posible. Es decir, en todo caso, me parece bien porque lo que estamos haciendo es poner mejoras para solventar los posibles problemas de impacto ambiental. La manera es, bueno, si no tenemos estudios sobre el impacto negativo de la carne de caza, me pregunto si los hay sobre la lechuga. A lo mejor tampoco lo hay, ¿no? Sobre la lechuga que está por ahí por el campo, ¿no? Es decir, bueno, y luego, en fin, lo de los negocios, mira, es que ya digo, a mí me parece, no quiero que se entre en demagogia, es decir, que se demonice al cazador, porque ya te digo, hay de todo en todas partes. Es decir, también sabemos que en las asociaciones animalistas, hablando de los temas de galgos, hubo muchas denuncias a asociaciones animalistas por cosas un poquito turbias en relación con los galgos que se extraviaban o por cobros de cantidades inverosímiles a las personas que perdieron y denunciaron al animal. Yo te digo, y eso, en fin, es que las denuncias constan. Y no digo que todo el mundo sea así, yo digo que los tíos que cometan irregularidades se vaya por ellos en ambos sectores y en ambos sitios. Es decir, que gente mala hay en todas partes. Y lo que tenemos que quedar es con la gente buena que quiera al campo, que ya sean animalistas o ya sean cazadores, en una coexistencia equilibrada entre ambos. Porque hay gente que puede ir al campo a pasear y hay gente que puede ir al campo a preparar los comederos para que los animales, ya sean especies cinegéticas o no, puedan comer. O que va al campo en un fin de semana buscando el cribado de poblaciones para evitar enfermedades. Es decir, la caza hace una labor muy buena y muy positiva para el medio natural. Jaime, ¿quieres comentar algo más? Si no, movemos un poquito adelante. A ver, en cuanto a un leve impacto medioambiental, los proyectiles de plomo, recuerdo que el plomo es altamente contaminante y contamina todas las capas freáticas, todas. Entonces, no es un leve impacto. Y ahí está la Real Federación de Caza llorando por subvenciones para intentar cambiar esto. Pero no es por un tema medioambiental, es porque les cuesta dinero.
es básicamente todo el problema se resume en es que queremos seguir teniendo los proyectiles al mismo precio, no porque sean mejores para el medio ambiente, sino porque es que me cuestan más. Y si se ha querido, ¿por qué la Unión Europea ha tenido que ir obligando? Si tanto se ama el medio ambiente, ¿por qué te tienen que obligar a hacer algo en plan papá regaña al niño hasta llegar al absurdo de decir, bueno, pues es que como me cuesta dinero, dame dinero para comprármelo? Es decir, es que estamos en un absurdo, en un completo absurdo. En tema económico, claro que genera dinero. Y yo nunca he dicho, y no me habrás oído decir, no, es que se prohíba la caza. Es decir, de momento es necesaria. De momento es necesaria. Pero lo que no podemos coger es decir, no, es que el ser humano tiene que hacer de protector del medio ambiente. No, tiene que proteger al medio ambiente de sí mismo, porque es el ser humano el que ha desequilibrado todas las cadenas tróficas en el medio ambiente y las ha desequilibrado matando y matando y matando. Ya sea caza deportiva, caza de alimañas, porque el lobo era considerado alimaña o los zorros son considerados alimañas, ¿vale? Cuando son quienes regulaban esa pirámide trófica. Entonces, joroba, dejemos de absurdeces, dejémonos de decir absurdeces cuando somos nosotros quienes hemos desequilibrado eso. Porque es que estamos rozando el absurdo. Venga, Jaime, venga, Nacho. Te da la palabra si quieres responderlo algo y si no, vamos a movernos un poquito adelante sobre el futuro de la caza. Pero, ¿quieres defenderlo? Brevemente, ¿de acuerdo? Dice, por un lado, dice, en relación con las subvenciones, las asociaciones conservacionistas reciben mucho dinero, muchísimo más en comparación con las del sector cinegético, entonces en subvenciones mejor no entremos. Y luego, bueno, en relación con la contaminación, dice, efectivamente, dice, por eso se están buscando otros métodos y se están buscando alternativas y se están asumiendo alternativas. Y de que se buscan medios para hacer sostenible la caza como necesaria a través de ayudas y subvenciones por el incremento del precio, pues está bien, efectivamente, porque es una actividad necesaria que hay que subvencionar. Pero como también se os subvenciona a vosotros, evidentemente no a todas las conservacionistas, sino también a las asociaciones que la piden, efectivamente, y muchísimo más que al sector cinegético. Y bueno, y repito que la caza no es una jauría, no es una selva. Es que hay planes de ordenación que aprueba la administración. Es decir, la gente no va al campo y caza lo que le dé la gana, sino prepara un plan técnico, la administración, con una planificación concreta que elaboran, la administración lo aprueba y se tienen que ceñir a ese plan técnico. Si ese plan técnico no se cumple, se devengan una serie de infracciones administrativas, se incurre en unas sanciones administrativas de las que se devengan sanciones. Es decir, se sanciona a quien no cumple el plan técnico. Pues bueno, es una actividad equilibrada. ¿Que hay alguno que lo desequilibre? Probablemente que sí, pues a ese tío a sancionarle. Y te diré una cosa, me gusta mucho que tengas esa perspectiva, aunque no compartimos solamente el por ahora, que sí consideres que la caza sea necesaria. De acuerdo, no comparto el solamente por ahora, pero sí que es una cosa, desde luego, que agradezco y que valoro mucho. Pero es algo que he dicho desde el principio. Lo sé. ¿Ya? Es decir, el por ahora no lo he quitado en ningún momento. Es decir, debido a que está desequilibrada la pirámide trófica, entonces necesitamos esa caza hasta que haya depredadores suficientes para equilibrarse sola. El problema es que no estamos dejando que se reproduzcan los lobos o otros superdepredadores. El oso ha estado a punto de desaparecer, ¿vale? Y siguen matándose a tiros osos, porque el año pasado se mataron 2. Cuando hemos dicho, lo has dicho tú, 56 linces atropellados o tiroteados. Atropellados. Vale. No tiroteados. Pero atropellados, ¿por qué? Porque no se permiten pasos seguros y porque creemos que las carreteras son nuestras. No, somos nosotros quienes estamos pasando por su territorio, por su casa. No lo tenemos en cuenta. Creemos que el campo es nuestro, cuando quien vive en el campo es ese animal. Entonces, en cuanto a las subvenciones animalistas, es decir... cerramos con las subvenciones, ¿vale? Subvenciona protectoras. Yo sé que es algo bastante doloroso en uno y otro sentido, en plan de subvenciones, pero cerramos ahí y seguimos adelante. Adelante.
Mira, adelante, Jaime, acaba con... Vale, no, en cuanto a las subvenciones a protectoras, sí, se subvenciona la esterilización sobre todo de colonias felinas. Y se subvenciona el que vayamos a recoger esos animales, pero no se subvenciona casi la alimentación de los animales o no se subvenciona el transporte, los tratamientos veterinarios, no se subvenciona, ¿vale? Yo estoy metido en varias de ellas y realmente quienes soportan económicamente esas protectoras no son las ayudas de los ayuntamientos, son las ayudas de los propios de las personas privadas que todos los meses pagamos. A ver, es que aquí si pensamos, y te corto brevemente, es que vamos a ver, pues a lo mejor porque no recibís esas subvenciones, pues la Audiencia Provincial de Cáceres condenó a un activista de una protectora de animales en Madrid por cobrarle un dineral para devolver una gata perdida a una persona en Cáceres. Quiero decir, vamos a ver, recibir subvenciones, por supuesto. Es decir, a lo mejor tu tipo de asociación en concreto recibe un número determinado tal, pero el sector, no digo animalista, sino conservacionista, que es más amplio, está muy subvencionado y muy apoyado por los poderes públicos. Y a mí no me parece mal. O sea, que decir, porque podemos pensar, me parece mal. No, oye, una protectora ética, porque las hay que no son éticas, a mí una protectora ética me parece que hace una labor fundamental. También creo que la hace la caza y por eso creo que también debe ser subvencionada. O sea, ya te digo, yo no tengo ningún problema en que una protectora ética reciba subvenciones. Yo te digo, o sea, no tengo ningún inconveniente. Pues hace 5 minutos sí. No, yo he dicho hace 5 minutos. Lo has utilizado para ello. Que había que entrar el tema de las subvenciones y que las protectoras reciben mucho más dinero que el sector cinegético cuando el sector cinegético también hace una labor de interés general. Es decir, yo no tengo ningún problema que se cobre. Y luego he matizado. Me parece muy bien que las protectoras éticas cobren subvenciones. Y he dicho éticas. De la misma manera que te diré, me parece bien que instituciones éticas de la caza cobren subvenciones. Bueno, lo dejamos ahí y ahora adelante. El futuro de la caza. ¿Vale? Como he dicho al principio, las licencias de la caza han caído un 30% desde 2005. En 2019, ¿no? Los últimos datos del Ministerio del Ministerio, que cambian tanto los ministerios que al final... Exactamente, transición ecológica, gracias. Databa de 2019 743.600 licencias. Y en 2005 había 1.069.800 licencias. O sea, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Y más allá de por qué está pasando esto, ¿qué pasará cuando el actor que es el humano, que está, digamos, equilibrando lo que previamente ha desequilibrado, como comentaba Jaime, no esté para poder equilibrarlo? Es decir, cuando haya menos cazadores de lo necesario, ¿no? ¿Qué está pasando? Antes de nada, ¿qué está pasando en España para que haya esa menos licencia de cazadores? Empezaré con Nacho. Bueno, yo creo que primero tenemos que tener en cuenta que, vamos a ver, en España debe de ser como la cuarta actividad más practicada. Es decir, desde el punto de vista de federados, creo que solamente el fútbol y el baloncesto cuentan con más aficionados. Es decir, a lo mejor me cuelo en uno, pero básicamente estará por la tercera o la cuarta. De que pueda haber un descenso, sí, puede ser por un lado pues un retraso en el relevo generacional y luego porque la gente cada vez vive más en la ciudad. Es decir, la gente tiene la tendencia, va al campo un domingo y se va. Es decir, ya hay menos vida en el mundo rural. Entonces, yo creo que esa pérdida de vida en el mundo rural también hace que el número de licencias decaiga. No obstante, sí que creo que tiene mucho futuro la caza por eso, porque es un mecanismo de control, porque es un motor de desarrollo rural y es un motor económico. Entonces, yo sí creo que tiene camino. ¿Que han bajado las cifras? Bueno, pero yo creo que tiene mucho camino por delante. Lo que pasa es que para eso también es importante fomentar en la educación en la caza, es decir, no huir de la caza, sino, decir, es una actividad que está, formar en la caza y, explicar a la gente en los colegios que también hace una labor importante la caza, es decir, no aislarla del debate público, sino, formar parte en una coexistencia con otras actividades. Y bueno, básicamente es lo que yo considero. Tiene la caza, tiene mucho futuro y yo creo que si somos capaces de reavivar el rural, desde todas sus manifestaciones, incluidas la caza, también evidentemente los safaris fotográficos, hizo incluso que la gente pueda vivir allí y buscar usos alternativos del suelo y demás, me parece fantástico. Yo creo que todos juntos podemos luchar a contribuir con el gran problema que es el abandono del mundo rural y evidentemente haremos que haya muchísima vida. ¿Por qué? Porque al final el cazador, por mucho que haya cazadores en Madrid ciudad, el verdadero cazador es el del pueblo. Y tú, Jaime, que conoces el mundo de la caza, lo sabrás muy bien. Pero yo creo que tiene mucho camino todavía por delante la caza. Adelante, Jaime. A ver, yo me quedo con un poquito lo que has dicho. Es decir, poco a poco van desapareciendo.
Sí. ¿Por qué? Porque si queremos algo, tirotearlo no es el remedio. Si queremos naturaleza, pegar tiros no es el remedio. A lo mejor el remedio es cuidarlo de verdad. Yo, si me gusta algo, no lo maltrato. No le pego tiros. Si a mí me gustan los animales, no los disparo. Lo que hago es cuidarlos. Entonces, es simplemente una evolución. Hablabas del 39, de los pueblos después de la posguerra. Sí, después de la posguerra, hace 80 años, hace casi un siglo de esto. El problema es que la sociedad está evolucionando y hay una serie de personas que siguen queriendo quedarse ancladas en lo que es el pasado. Pero les gusta quedarse ancladas en el pasado en algunas cosas, en otras no, evidentemente. Porque es muy cómodo vivir en la actualidad con algunas cosas del pasado. Entonces, yo te digo, sitios por ejemplo, la Fundación El Santuario Gaia, todos los años recibe ataques de cazadores. ¿Por qué? Porque les da rabia que en su territorio no se pueda cazar, que en ese terreno esté libre de caza. Y se caza animales a pesar de todo. Lo que les da rabia, en muchos casos, es que en ese sitio se protejan animales. Y si nos gustan los animales, me parece muy bien que se les alimente, me parece muy bien que se les ponga agua, pero también conocemos que hay sitios donde se les ceba durante todo el año para luego pegarles tiros en temporada de caza. Y a eso lo llaman caza. También sabemos muy bien que el venado o el... Mira, este fin de semana ha salido una noticia en la que, si no me equivoco mucho, es en la zona de Navarra, se ha matado al venado más grande. Eso no es regulación. Eso es llevarse un trofeo. Y no es cuidar el medio ambiente. Es matar al animal más grande porque es más bonito. Entonces, gestión cinegética. La gestión cinegética es matar a los mayores y a los enfermos. No a todos los machos para conseguir su cornamenta. Y eso es lo que se permite en la caza. Y lo que se fomenta en la caza deportiva. El animal más grande, el animal con más cornamenta y si es macho, mejor. Esa es la gestión deportiva y la gestión que pretenden. Es la que estamos viendo que se fomenta. Entonces, ¿realmente lo que se busca en la caza es la gestión cinegética o llevarte el mayor número de trofeos más grandes y más bonitos? Porque a lo mejor eso no es regular, eso es matar por matar. La palabra Nacho, adelante Nacho. Bueno, es que, por ejemplo, en relación con el tema del trofeo, o sea, es que, claro, ¿por qué hay buenos trofeos? Dice, porque se hace una labor de control de la población, efectivamente, eliminando los selectivos. Es decir, claro, se van matando a los enfermos y se van matando y demás y van quedando tal. Dice, y luego hay que plantearse cuántos trofeos tan grandes hay en comparación con lo que se caza en realidad, partiendo de que, además, la caza bien gestionada es conservación y, de hecho, la propia, como digo, si es que la propia administración te establece los cupos. Te dice, pues tanto, tanto, tanto y tanto. Y lo que se supere el cupo es irregular y es sancionado. Bien. Entonces, desde ese punto de vista, dicen, hombre, pues es verdad que a veces se cazan trofeos, sí, vale, pero realmente en un marco compatible y en un marco de que también para que existan esos trofeos, a lo mejor un titular de un coto lleva cuidando una población durante 10 años, durante 15 años, vigilando, depurando, controlando, esperando su momento y demás. Es decir, también veamos todo el marco, ¿no? Todo el marco. Luego, en relación con el tema también
Es que estaba pensando, por ejemplo, en qué ocurre con aquellas especies que traen enfermedades. Es que tienes que controlarlas. Dice, ¿por qué? Porque pueden traer enfermedades incluso para animales que viven en entornos no rurales o incluso animales domésticos. Hay animales que viven en el campo que son especies cinegéticas que pueden contaminar a otros animales. Decimos, bueno, me comentabas el tema de los vallados antes. Dice, claro, está muy bien vallarlo. ¿Por cuánto cuesta vallar una finca? ¿Subvencionamos el vallado de la finca cinegética? Perdona, de la finca ganadera. En fin, el zorro es el mayor transmisor de enfermedades, quiero recordar, como la rabia. O sea, que efectivamente una sobrepoblación de zorros pues requieren de control, ¿no? Luego, sobre lo que estamos anclados en el pasado, dicen, yo he utilizado un ejemplo de carácter histórico, pero como ya digo, si es que estuve el otro día en el campo y estaba el hotel a rebosar. Y bueno, a lo mejor habría uno que no fuera cazador, pero vamos, yo creo que se reservó el hotel entero. Si había 3 o 4 habitaciones, puedo colarme, pero en fin, y te aseguro que el dueño del hotel estaba encantado, porque a lo mejor el pueblo en otro momento no tiene tanta vida. Y bueno, en relación luego con el tema de la violencia de los cazadores, yo lamento mucho que un santuario haya sufrido agresiones por parte de cazadores, agresiones que me parecen que están fatal. Pero también digo que se producen muchas agresiones por parte de los animalistas a los cazadores, y que rompen tablillas que delimitan cuando está celebrados la cacería, que se cuelan, que te gritan que el monte es suyo. Vamos, te lo dice alguien que lo ha vivido, Dice, y tener que llamar a los forestales y que los forestales vengan a echarles porque el campo era suyo, que nosotros copábamos no sé qué, no sé cuánto. Yo solo he vivido. Es decir, joder, la que se está armando aquí, por favor, dejadme tranquilo. Yo me han autorizado, esto es legal y demás. Y tener que venir los forestales y mediar. Cuando, por ejemplo, en Francia se está prohibiendo quien interrumpa la acción de cazar. Sobre todo poniéndose ellos bajo el riesgo encima de que vayan a una zona, efectivamente, una zona de seguridad y puede haber un accidente. Y luego decimos, uy, los accidentes suben, nos ha jodido, tío, no te metas en una zona prohibida, no rompas las tablillas que señalizan que no se puede pasar, haciendo que gente que no quiera pasar pase. Y luego, bueno, en relación, por ejemplo, claro, sobre la superpoblación de los animales, los cazadores están desesperados, los agricultores están desesperados pidiendo el control a la administración. Y también reclama que en aquellos casos en los que no se permite el control se les indemnice. Es lo que ocurre en muchas ocasiones en el lobo. El lobo, por ejemplo, el Tribunal Supremo condenó a la administración a pagar los daños derivados de la agricultura por no poder controlar el lobo. Les digo, bueno, pues gente, indemnicen a los ganaderos de los daños producidos a los agricultores. Y yo me planteo eso, ¿quién lo paga? Pues utilicemos la herramienta de caza como un sistema de control razonable y ordenado para equilibrar las poblaciones, porque hay una intervención del ser humano que a día de hoy la hay y que dentro de muchos años irá habiendo, porque la autorregulación a día de hoy me parece utópica, y estemos en un marco de coexistencia. Yo creo que ese marco de coexistencia existe. Es más, yo creo que hay más espacios en común de los que nos creemos. No sé si quieres darle alguna réplica a Jaime o si no, cerramos aquí. Respecto a la entrada en los santuarios, he puesto un ejemplo, pero es que todos los santuarios sufren ataques. De hecho, ha habido varios santuarios que han tenido que cambiar de ubicación, básicamente porque les han aparecido cabezas de animales en las puertas o cosas así, porque a los cazadores no les gustaba que hubiese terrenos sin poder cazar. En cuanto a los activistas que a lo mejor entran en zonas valladas, bueno, señalizadas para cacería, recordemos que más del 80% del territorio español es territorio de caza y durante 6 meses cualquier parte de ese territorio se puede utilizar para caza. Yo, si decido dar un paseo por Cercedilla y justo ese día hay una cacería, ¿por qué yo me tengo que mover? No, porque el cazador también tiene derecho a aprovecharlo. Efectivamente, es un uso Sí. con natural para los dos. Dice, y yo soy ciclista, o sea, yo no he podido pasar a fincas porque estaban las tablillas. Yo soy ciclista. O sea que lo que pasa es que digo, bueno, ese día no hay Montería. Pues ese día hay Montería. Pues me busco, pues no me voy a hacer Cedilla, me voy a Miraflores. Pero, ¿por Eso es. qué el derecho de 700.000 licencias puede más que el derecho de 47 millones de personas? Hombre, pero si A en un monte disfrutar del mismo terreno que es de todos. se caza, es verdad Porque que no podemos negar que el terreno es de todos, José Ignacio. No podemos negar que el terreno es de todos. Y si hay una carrera ciclista, ¿quién priorizamos? ¿La carrera ciclista o el que no quiere cazar? Habrá que buscar habrá que buscar un equilibrio, decir, bueno, pues el ciclista busque otra fecha o el cazador otra fecha y buscar un equilibrio. Es decir, ¿qué pasa? ¿Que porque pase la carrera ciclista nunca se va a poder cazar? No, un día la caza ciclista y el otro, un día la caza. Un día que pasen las bicis, dice, y otro día que pasen los cazadores. Y ya está. Esto del campo es para todos en todos los sentidos, creo yo. Pero no hay una montería. Hay 6 meses de monterías.
pero no todos los días. En mi pueblo, Claro. en mi pueblo, ¿vale? Que vivo aquí, mi familia es de un pueblo de Madrid, los cazadores salen, no lo señalizan, ¿vale? Y tú, si estás caminando por allí y te han pegado un tiro, es problema tuyo, No. porque te han confundido. Yo estoy amenazado por varios cazadores, ¿vale? Estoy amenazado por varios cazadores simplemente por expresar mi opinión. Y esos cazadores, además, se jactan de ello y se jactan delante de mi familia. Hay una cosa que desde luego yo ya te dejo totalmente claro. Dice que si a ti te están amenazando es algo que me parece realmente terrible y eso ya te lo digo de antemano. Yo también tengo amigos cazadores que han sufrido amenazas de animalistas y me parece realmente trágico, o sea, en ambos sentidos. Eso está mal siempre. De la misma manera que me parece fatal que pongan una cabeza de un animal enfrente de una finca o de un santuario. De la misma manera que me parece terrible que los animalistas se metan en medio de una cacería y revienten la cacería. Es decir, sobre la responsabilidad, desde el punto de vista jurídico, la responsabilidad es del que pega el tiro. Es decir, ojo, lo que pasa es que al final, efectivamente, lo que es trágico es que haya un accidente. En los montes públicos, que son donde todo el mundo puede pasar, la caza es mínima. Es decir, donde puede haber más caza es en los terrenos privados. Pero claro, es que en los terrenos privados, si están vallados, no se puede pasar. Pues cuidadito. Es decir, pues no, es que quiero pasar por este monte que es privado y se está celebrando una montería. Bueno, claro, porque este monte es propiedad privada, no puede pasar. En los montes públicos la regulación es mucho mayor y muchísimas menos cacerías. Entonces, es lo que digo, vamos a ver, también si hay una carrera, dice, a lo mejor de trail running y están delimitados los espacios, dice, a lo mejor el senderista tampoco puede pasar donde hay la carrera y no ocurre nada. Y al final digo, si es que se trata de buscar equilibrios y yo creo que cabemos todos. Y creo que hay muchos puntos en común. Hay muchos más puntos en común de lo que nos parecemos. Pero, tío, ¿cacerías todos los días? Imposible en general, creo yo, vamos. Raro será, imposible. Bueno. Y luego, en todo caso, en los montes que son públicos, que es donde la gente puede pasar y tal, pues a lo mejor se dan 2 o 3 batidas al año. En los públicos, en los privados, bueno, siempre que se cumpla el plan técnico, se cumpla la normativa, está bien, pero también digo, es terreno privado, pues ahí no puedes pasar. Si estás pasando, estás vulnerando la propiedad privada. Es decir, yo si voy con la bici, voy por vías pecuarias y voy por sitios donde se puede pasar. No se me ocurre entrar en una finca privada, ¿no? Si os parece, vamos a dejarlo aquí. Vamos a empezar con los titulares, ¿de acuerdo? Empezaré con Nacho. Adelante, Nacho. Simplemente decir que la caza es un medio sostenido, equilibrado y regulado para favorecer el equilibrio de las poblaciones, promover el equilibrio natural y que creo que es un bien que debemos de proteger porque nos ayuda a cuidar algo que es de interés general para todos como el medio ambiente. Muy bueno, muchas gracias, Nacho. Adelante, Jaime. Pues yo decir, bueno, Nacho ha dicho muy bien, la caza está regulada por una ley de 1976, es decir, una ley franquista. En la actualidad, si yo quiero a alguien, si yo amo la naturaleza, no la pego tiros, no la maltrato, no la contamino. Es simplemente una actividad en la que se dispara al animal más grande, se dispara a todos los machos posibles porque son unos trofeos mucho más bonitos. Entonces, si realmente nos gustan los animales, no, la cacería como actividad deportiva no tiene cabida. Como actividad de regulación de especies, bueno, dejemos crecer a las poblaciones de superdepredadores, de depredadores como puede ser el lobo, el zorro, el lince o el oso, y vamos a ver cómo esas poblaciones de herbívoros se van a regular solas a través de estos animales que llevan siglos, muchos más siglos que nosotros, milenios, realizando esta función y bastante mejor que nosotros porque en apenas 100 años o en 200 años hemos sido capaces de desequilibrar algo que llevaba milenios funcionando. De acuerdo, Jaime, muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias a los dos por vuestro Gracias a vosotros, a ti, Eugenio, por la invitación, a Nacho por la opinión, que al final la verdad es que siempre es muy enriquecedor y me parece enriquecedor porque en este debate y cualquier otro debate porque mostréis vuestra opinión de forma respetuosa. Es verdad que habéis puesto así tal, pero mola.
Y me ha parecido muy curioso porque estás en tu titular y no te podía cortar, pero cuando has dicho lo del 76 y la ley franquista, Nacho ha dicho, Nacho se ha puesto, ¿cómo? Es que es competencia Bueno, autonómica. Pero, oye, yo simplemente decir que La regulación general no. La regulación general es franquista. Yo simplemente decir, oye, pues agradecerte a ti, Eugenio, por supuesto, por invitarme a participar. Y oye, Jaime, la verdad es que ya hemos debatido alguna vez y sinceramente me siento muy cómodo debatiendo contigo, cosa que en otros sitios no me pasa. O sea, con lo cual, oye, yo encantado de repetir que seguro que buscamos algún fregado en el que nos meta Eugenio. de acuerdo, sí, Y sí. por aquí Yo estamos. siempre, Encantado y, a ver, un día y yo lo digo, vivimos y lo en digo, Madrid, es fácil Eso es. vernos. Oye, eso lo veo correcto. una muy buena. Eso apruebo la Sí. moción, ¿eh? Apruebo la moción. Pues si queréis es todo ver agenda y hablarlo. Y lo que he dicho, si decís cualquier tema que se os ocurra relacionado con la naturaleza, con cualquier tema que os apasione, comentadlo y lo tendremos en cuenta para futuros debates. ¿De acuerdo? Vale, perfecto. Pues un placer. Muy bien. Muchas gracias a los dos. Oye, muchas gracias a los dos y hasta la próxima. Bueno, lo dejamos aquí. Muchas gracias por seguirnos hasta el final. Escribidnos en comentarios qué os ha parecido el debate. ¿Qué debate queréis que tengamos en el futuro? Por favor, escribid y lo tendremos en cuenta. También sabed que podéis escribirnos en nuestras redes sociales, en Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, donde subimos contenido a diario. Así que seguidnos y podéis escribirnos ahí también. Y también podéis darle a me gusta y suscribiros al canal, es algo bastante importante. Así, hablando del tema que nos ocupa el próximo martes, hablaremos de las nuevas medidas de vivienda y alquiler anunciadas por el Gobierno de España. Así que os esperamos el próximo martes. Salud y hasta el próximo programa.